esfuerzo y resistencia. En cursos anteriores al curso de diseño de elementos de máquinas 1, ustedes llevaron tanto el curso de mecánica del sólido como ingeniería o ciencia y tecnología de los materiales. La vida útil de muchos productos depende de la forma en que el diseñador ajusta el esfuerzo inducido por la carga para que sea menor que la resistencia en un punto de interés. Así evita que la falla sea frecuente. Los datos que obtenemos de resistencia de los materiales normalmente están basados en experimentos y análisis estadísticos que nos pueden a nosotros dar una referencia, pero no podemos escoger que nuestros diseños se acerquen mucho a estos valores, porque aumentamos la probabilidad de falla, debido a que, dependiendo del método de producción, puede hacer que alguno de los materiales tenga una menor resistencia a la que estadísticamente se tiene contemplada. La resistencia obviamente es una propiedad del material o de un elemento mecánico y depende de la selección, el tratamiento y el procesamiento del material. Tenemos materiales que son tratados térmicamente. En metalurgia también ustedes han visto cómo es que se realizan estos tratamientos. Algunos, los más famosos, son los laminados o rolados en caliente, o también los laminados en frío o estirados en frío, como los quieran ver. También se tienen procesos de recocido o templados en el pro de conseguir una mayor resistencia para cada uno de los materiales. Los procesos de trabajo en metales y los tratamientos térmicos causan variaciones en la resistencia de punto a punto de toda la parte. Y eso nos lleva a nosotros a tener un cuidado muy importante en cómo nosotros vamos a tomar esos valores de resistencia para analizarlos y utilizarlos a favor del diseñador. Entonces se va a anotar por la letra S lo que es la resistencia con los índices apropiados. El SY, que va a ser la resistencia a la fluencia. El SU o SUT, que va a ser el que se relaciona con la resistencia última a la tensión. El SX o el SXY, también como la resistencia al cortante. Y el límite de resistencia a la fatiga como el SE. Se va a utilizar la letra sigma para determinar el esfuerzo, o sea, un esfuerzo principal, y tau para designar esfuerzos cortantes. Los subíndices sigma 1, sigma y o sigma r se van a utilizar tomando en cuenta la dirección en la que está aplicada dicho esfuerzo. El esfuerzo es una propiedad de estado en un punto específico dentro de un cuerpo, la cual es una función de la carga, la geometría, la temperatura y el proceso de manufactura aplicado. Vamos entonces a introducir el término incertidumbre. La composición del material y el efecto de las variaciones en las propiedades nos causan a nosotros una inseguridad o no una certeza de las características propias que va a tener el material que yo voy a adquirir para construir una pieza o un elemento. Los lotes de producción tienen sus diferencias. Aunque yo quiera comprar barras de 1 pulgada, si yo tomo un calibrador de precisión y empiezo a medir diámetros de un lote, puede que cuando yo compare ese lote de producción, los diámetros sean bastante cercanos a un valor específico o una tolerancia muy cercana, pero si yo tomo dos lotes de barras diferentes de diámetro de 1 pulgada, voy a notar que entre lote y lote hay probablemente una tolerancia mayor. Esas variaciones que vamos a tener, no solo a nivel geométrico, también pueden presentarse variaciones a nivel de composición,
tratamientos térmicos no hechos de forma uniforme, en fin, hay cualquier cantidad de posibilidades que me pueden a mí incrementar la incertidumbre o la certeza de que ese material tenga una resistencia X per se. Las variaciones de las propiedades en diferentes puntos dentro de una misma barra de material me provocan incertidumbres, el efecto local o cercano de las propiedades, el efecto de ensambles cercanos como soldaduras y ajustes por contracción, como lo vamos a ver en el capítulo 9, las soldaduras me modifican a mí el comportamiento de un material, el efecto del tratamiento termomecánico en las propiedades, la intensidad y distribución de las cargas. Entonces, yo necesito encontrar un equilibrio para poder dar validez a mis procesos matemáticos, considerar intensidades de concentraciones de esfuerzos, la influencia del tiempo sobre la resistencia y la geometría, el efecto de la corrosión, el efecto del desgaste y la incertidumbre respecto de la longitud de cualquier lista de incertidumbres. Todas estas consideraciones nos llevan a nosotros los diseñadores a generar lo que se conoce como el factor de diseño. El factor de diseño va a ser el parámetro de pérdida de función entre el parámetro máximo permisible. O también yo puedo determinar la carga máxima permisible a través de tener la carga de pérdida de función entre el factor de diseño correspondiente. ¿Esto qué significa? Esto significa que si un material estadísticamente me indica a mí por medio de valores promedios que tiene un valor de 100 megapascales, entonces esa es la pérdida de función. Cuando yo llegue una carga mía, me llegue a mí a provocar un esfuerzo que llegue a 100 megapascales, pueden pasar varias cosas. La primera es que falle inmediatamente. La segunda es que haya una leve posibilidad de que todavía la carga que soporta sea ligeramente mayor o que antes de llegar a los 100 megapascales ya la pieza falló. Entonces, lo que tenemos que evitar es llegar a que mi carga máxima permisible llegue a ese valor de pérdida de función, a la falla, o alejarnos de una forma que me permita a mí estar dentro de un rango de seguridad. Entonces, a raíz de eso se busca entonces el factor de diseño como un punto de referencia. A continuación, veremos el ejemplo 1.1, que es el ejemplo que se encuentra también en el libro de texto. El ejemplo dice así: considere que la carga máxima sobre una estructura se conoce con una incertidumbre de más o menos 20% y la carga que produce falla se conoce dentro de más o menos 15%. Si la carga que produce falla es nominalmente 2.000 libras fuerzas, determine el factor de diseño de la carga permisible máxima que compensará las incertidumbres absolutas. Para la determinación de las incertidumbres absolutas, vamos a tomar primero la carga máxima que va a tener la estructura, que va a oscilar entre más o menos 20%. Entonces, ¿cuál será el porcentaje crítico? Más menos 20, más 20, perdón, o menos 20%. Se va a tomar una carga disminuida en 20% haciendo la relación 1 entre 1.2. Esto para considerar la incertidumbre absoluta. En el caso de la carga que produce falla, que se conoce en un rango de más o menos 15%, ¿cuál será el porcentaje crítico? Ok, ese porcentaje crítico lo que se va a hacer es tomar un parámetro de pérdida de función incrementado en un 15%, por eso se hace la relación 1 entre 0.85. Volviendo a la definición del factor de diseño, que es la relación entre el parámetro de pérdida de función y el parámetro máximo permisible,
hacemos las dos relaciones matemáticas que se acaban de indicar y el factor de diseño da un valor de 1.4. Eso es compensando las incertidumbres absolutas que nos da el problema. Ahora bien, para determinar la carga permisible máxima, se toma la misma ecuación que vimos en la diapositiva anterior, donde la carga máxima permisible va a ser la carga de pérdida de función entre el factor de diseño. Se hace la relación entonces de las 2000 libras fuerzas, que es la carga que produce falla nominalmente, se divide entre 1.4 y eso me da un valor de 1400 libras fuerza de carga máxima permisible. Entonces, esta es una forma en cómo determinar eh, el valor de la carga máxima. Obviamente ese valor está redondeado, pero es un valor que se toma como referencia para la determinación de esta fuerza que va a dar a mí una seguridad de que no falle de 1.4. Ahora bien, tenemos factor de diseño y factor de seguridad. Entonces, el factor, ¿verdad?, es basado en las incertidumbres absolutas de un parámetro de pérdida de función, un parámetro máximo permisible, como lo acabamos de ver. Se puede considerar o se puede utilizar la carga, el esfuerzo o la deflexión, entre otros. El factor de seguridad tiene la misma definición que el factor de diseño, pero difiere en su valor numérico. Ahora bien, si ustedes ven, básicamente la ecuación del factor de diseño y la del factor de seguridad, en primera instancia son las mismas. Ahora bien, el factor de diseño se habla cuando nosotros estamos haciendo la selección de una dimensión de una geometría. Por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar por decirlo así, el diámetro de un eje, nosotros podemos establecer un factor de diseño para averiguar cuál es ese diámetro. Ahora bien, el valor que a nosotros nos da de diámetro, como lo vamos a ver en un ejemplo, es un valor que probablemente esté alejado de la dimensión normalizada que tienen normalmente los diámetros. Entonces, el factor de diseño me va a dar a mí una geometría de referencia, pero cuando yo introduzca la geometría real dentro del diseño, yo tengo que recalcular ahora sí el factor de seguridad, porque ya ahora teniendo la dimensión real de la pieza, entonces yo lo que voy a calcular es con base en la resistencia de pérdida de la función y el esfuerzo permisible que voy a tener en mi geometría final, eso me va a provocar a mí el resultado de el factor de seguridad. Los términos esfuerzos y resistencia deben ser el mismo tipo y tener las mismas unidades, además de aplicarse en la misma ubicación. O sea que si nosotros estamos considerando la resistencia al cortante, entonces vamos a estar normalmente utilizando la comparación entre la resistencia al cortante y el cortante aplicado. Si es la resistencia a la fatiga, entonces vamos a tener ahí los esfuerzos medios y alternantes comparados con la resistencia al límite de fatiga. En fin, siempre hay que tener uniformidad en las relaciones o en los términos que estemos manejando. Poco para ver ejemplificado la diferencia entre el factor de diseño y el factor de seguridad, podemos desarrollar el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo distinto al del libro para que lo tomen en cuenta. Sí les pido por favor que se estudien el ejemplo 1.2 del libro. Este ejemplo dice así: una barra sólida circular de diámetro D se somete a un momento flexionante M igual 120 Nm que induce a un esfuerzo sigma igual a 16 veces este momento entre pi por el diámetro al cubo de la barra.
Si se usa un material con una resistencia de 170 megapascales, un factor de diseño de 2.0, determine el diámetro mínimo de la barra. Utilice la tabla A17 y seleccione el diámetro fraccional preferido para determinar el factor de seguridad resultante. Muy bien, utilizando un análisis similar al que vimos anteriormente, nosotros vamos a tener que el factor de diseño, que es de 2, que es un factor dado, yo lo tengo que comparar con la resistencia de pérdida de la función que me dice el problema, el enunciado, que es un valor de 170 megapascales, lo comparo entre el esfuerzo permisible, que como no lo conozco, lo dejo en términos del diámetro que ando averiguando. Para despejar el diámetro de esta ecuación, obtenemos la siguiente relación. El diámetro va a ser la raíz cúbica de todos estos elementos que están acá. Aquí queda el factor de diseño multiplicando el numerador de este radical. Despejando el diámetro y evaluando, me dan que el diámetro que me va a dar a mí un factor de diseño, ese es un valor de 19.30 milímetros. Muy bien, entonces aquí utilizamos un factor de diseño de 2. Pero cuando vamos a la tabla A17, en la tabla A17 vamos a tener pulgadas, milímetros y otras referencias. Me dicen que las normas establecen que los diámetros nominales van a ser en múltiplos de 2 cuando vamos de 10 hasta 20. De hecho, hasta 22. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El diámetro de 19,30 milímetros no es un diámetro normalizado. El diámetro normalizado que tenemos que tomar es el superior siguiente a 19.3. Y ese diámetro superior es el de 20 milímetros, el cual vamos a seleccionar como medida real final. Una vez que ya tenemos seleccionado el diámetro normalizado a 20 milímetros, recalculamos el esfuerzo permisible, que entonces ahora al cambiar la geometría, me va a cambiar ese esfuerzo. Sustituimos en la ecuación del esfuerzo dada en el enunciado el diámetro que ahora vamos a utilizar realmente, que es el de 20 milímetros. Eso nos da a nosotros un esfuerzo permisible de 76,4 megapascales. Y a la hora entonces de utilizar este esfuerzo comparado con la resistencia del material, me va a dar un factor de seguridad de 2.22. Entonces, aquí se ve claramente la diferencia entre el factor de seguridad, que es ya el factor que yo tengo con una medida ya utilizando medidas normalizadas de materiales, y el factor de diseño es cuando ando buscando el valor que me va a permitir a mí calcular una referencia o un parámetro de partida para el diseño final. En otra grabación vamos a continuar con los términos de confiabilidad y probabilidad de fallas.